Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué no es gótico? Decirle a un gótico lo que no es gótico. No, venga, ya en serio, ¿vale? Es que es tan a huevo que, perdonadme, se me ha ido un poco la pinza. Bien, voy a hacer una breve introducción, pero antes te digo que si te gusta este canal y te gusta lo que ves, te suscribas a ese botoncito de aquí abajo, actives las notificaciones y te hagas miembro del canal y disfrutarás de vídeos exclusivos que subo todas las semanas. Bien, la introducción es breve y concisa. De un tiempo a esta parte, de hace bastante tiempo hasta ahora, he estado sufriendo el acoso y derribo, bullying a saco, insultos muy gores de cierta comunidad gótica, de cierta persona, ¿vale? No, tampoco voy a dar datos porque a lo mejor ni siquiera es culpa de que sí es culpa de esa persona, porque esa persona ha dicho ciertas cosas hacia mí que ha provocado que su comunidad venga a por mí, cuando yo ni siquiera sabía de la existencia de esta persona. Así que, queridos haters, os he desbloqueado a todos para este vídeo, sed libres de hablar, pero si me vais a insultar y luego yo os voy a responder con la misma falta de respeto que vosotros a mí y os vais a ofender, pues directamente lo pongáis en comentario, porque es que si tú pones el comentario, yo normalmente elimino, pero si me pillas un poco así aburrida, pues te contesto y lo mismo no voy a ser agradable porque mi forma de ser no es agradable. Y bueno, ahora en serio, ¿por qué digo que se resumiría todo en que no es gótico decirle a un gótico lo que no es gótico? Bien, tenéis que saber que la subcultura gótica sí es verdad que no tiene una filosofía específica, es decir, tiene ciertas ideas, un conjunto general de ideas, y es que es un movimiento es un movimiento tolerante. Por eso, además, la subcultura gótica está muy asociada al BDSM, y está asociada al BDSM no solo por el estilismo y la música que le suele gustar, sino que además también mucho por la forma de pensar, ¿vale? Entonces, la subcultura gótica es tolerante, es diversa, es ecléctica y es individualista. Aparte de ser apolítica y no tener ningún tipo de religión, ¿vale? Y aparte de todo esto, la subcultura gótica formaría parte de la cultura underground. ¿Qué significa la cultura underground? Bueno, la cultura underground básicamente es todos aquellos movimientos que surgieron a partir de una necesidad de la sociedad actual, ¿vale? Muchos artistas underground son aquellos que no se venden, ¿vale? Que no se venden quiere decir pues que no aceptan un contrato de grandes empresas, sino que prefieren autopublicarse para no caer, digamos, en el rollo de que una discográfica o una editorial o tal te imponga ciertos criterios, sino que tú te autopublicas, vas a tu puta bola y haces lo que te da la gana, ¿vale? Entonces, muchos de los artistas que hacían este concepto, pues se consideraban underground, ¿vale? Entonces, underground alternativo, algo alternativo a lo que había actualmente. En el caso de la subcultura gótica, lo que había era el punk, que el punk también es un movimiento underground, pero surgió a partir de la necesidad de coger ciertas cosas que le gustaban del punk. Surgió el post-punk, que era un pelín más leve que el punk, porque el punk es más ahí reivindicativo, y surgió de la necesidad, ¿vale? Además, el nombre de rock gótico surgió de una manera tan absurda que a mí cuando me lo contaron, lo leí, fue como en plan de really George, pero bueno, no importa, ¿vale? Lo importante es que hoy en día disfrutamos de él. Por otra parte, es un movimiento individualista. ¿Qué quiere decir individualista? Pues que cada individuo opina, piensa y hace lo que le da la gana sin dejarse de llevar por la mente colmena o por ese, digamos, pensamiento común, ¿vale? Es más como, yo siempre lo he dicho en todos mis vídeos, si me llegáis siguiendo hace tiempo lo sabéis, que yo siempre soy una persona que apoya mucho lo que es el individualismo, para ser tú capaz, tú solo como persona, de razonar, pensar y demás, ¿vale? Sin que nadie, digamos, de alguna manera te haga cambiar de opinión, ¿vale? Sino que tú libremente puedas decir, no, yo analizo y decido, ¿vale? Entonces, por eso siempre apoyo el pensamiento individual y no el apoyo a una persona ciegamente, porque al final eso te lleva a condicionar tu propia opinión. Ahora bien, la subcultura gótica, ya os he dicho dos cosas que la definen, ¿no? Underground, individualista. Otro término que la define es ecléctica. ¿Y qué significa ecléctica? Bien, ecléctico significa que tratas de reunir ideas, valores, situaciones. En el caso de la música ecléctica existe. Seguro que habéis escuchado una música que reúne como varios géneros musicales, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo la defino? Música ecléctica, ¿vale? De forma conciliadora, es decir, que es capaz de reunir y enriquecerse de diferentes cosas, hacerlas como propias, sin poner ningún límite. Y una persona ecléctica es aquella que no está definida, ¿vale? Por eso la subcultura gótica es un movimiento ecléctico con personas eclécticas, ¿vale? Porque no nos definimos. ¿Y por qué se dice que no se define? Pues básicamente por eso, porque no tienes un movimiento, la subcultura gótica es apocalíptica, siempre digo apocalíptica, tío, apolítica, no tiene una religión ni tampoco tiene un conjunto de ideas asociado a ella, en plan culturalmente, ¿vale?
Por lo tanto, si es un movimiento underground, si es un movimiento individualista, si es un movimiento ecléctico y si su estética es grunge, que significa sucio, es decir, no definido, ¿me puedes explicar por qué los góticos radicales están puto empeñados en que la subcultura gótica es una línea perfectamente trazada que no se puede mover? O sea, ¿en qué momento? Si es que la misma definición de la subcultura gótica lo dice. Yo entiendo que una persona que se meta en la subcultura gótica, aunque sea por estar informada, por saber, porque no está de más saber, es bueno que escuche ciertos grupos de los 80, de los 90, que vaya escuchando todo tipo de música. Ya no por nada, sino porque le guste más ni porque le gusta menos, porque hay muchísimos góticos que le gusta el New Wave, ¿vale? Y no les gusta nada el rock gótico. Y hay góticos, como es mi caso, que le gusta el glam rock de los 70, ¿vale? Así de rara soy. Pero ya sabéis que mi género favorito es el dark wave, ¿vale? Y el metal gótico y el metal sinfónico. Aunque, olvidaros, el metal sinfónico no entra dentro de la subcultura gótica, pero entraría dentro de lo que le gusta a los góticos, ¿vale? Entonces, no puedes decirle a un gótico, no, está bien, te gusta la literatura, te gusta el arte, te gustan las novelas. Es que lo de las novelas me hace mucha gracia, porque la novela gótica es que la gente se piensa que es, no sé, están muy equivocados, o sea, pero bueno, da igual. Vamos a poner en novela gótica lo que entra en la subcultura gótica, que es el terror y el horror, ¿vale? Y dentro de la novela gótica, aparte de la novela gótica como género, vamos a meter el terror y el horror. Ah, te gustan esas cosas, ¿vale? Compartes la ideología, que es individualista, ecléctica, underground y grunge, ¿vale? Aquí los 4 puntos, ¿vale? Ahora lo reúnes todo y vas y tú me dices, a mí es que lo que más me gusta actualmente es el metal gótico. Y yo cojo y te digo, tú no eres gótico. A ti te tiene que gustar el rock gótico. ¿Por qué? ¿De dónde surgió? Porque fue el primer estilo musical que surgió. Y si a ti no te gusta el rock gótico, tú no eres gótico. Es que eso, ya os digo, ya está rompiendo con la definición de lo que sería la subcultura gótica, que es un movimiento ecléctico, abierto, individualista y diverso. Que es que se me ha olvidado que ahí va por el 5.º punto. Que otra de las definiciones de la subcultura gótica es diversidad. ¿Tengo que explicar en serio lo que es diverso? Creo que no, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es la diversidad, ¿vale? Por lo tanto, queridos góticos radicales, yo lo siento muchísimo, muchísimo por vosotros, pero yo entiendo que hacéis los vídeos leyendo en la Wikipedia y a lo mejor eso o viene muy abajo, viene al final, lo he estado viendo y viene al final, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia porque he tenido que buscarlo porque nunca me había metido en mi puta vida en la Wikipedia a leerla, ¿vale? Nunca. Pero claro, como estas personas es que me están diciendo frase por frase la Wikipedia, pero es que hoy me la he leído y digo, madre mía, es que son gente que se estudia la Wikipedia. ¿En serio, George? ¿En serio? Yo no, ¿vale? Yo ha sido a partir de, como os digo, libros que me he leído. Bueno, ya no libros, sino las ideas que gente más mayor que yo, porque tienes que empezar a entender que yo empecé como niña. Entonces, pues claro, los adolescentes eran los que me iban contando sus movidas. Luego yo era adolescente y los más mayores, más adultos, me iban contando las movidas, ¿no? Y así vas aprendiendo, ¿vale? Lo que te van diciendo, pues mira, no, porque esto es así, esto es así, esto pim, pam. Y bueno, pues resulta que viene la Wikipedia. Mis 10 para la Wikipedia porque es la primera vez que leo algo con sentido en la Wikipedia. Porque yo que he estudiado ciertas cosas, a veces me pongo a buscarlas en la Wikipedia y siempre como... En serio, George, no me fío nada. O sea, sería lo último que yo consultaría en esta vida, la Wikipedia. Más desde que una vez hubo un troleo en el que pusieron que París era la ciudad de las putas en la Wikipedia. Me fío cero. Pero bueno, tengo que decir que me he leído la Wikipedia. Increíble. Me he leído la Wikipedia para... En fin. Para poder debatirla a esta gente, a ver de dónde sacaban la información, porque claro, yo estaba viendo que hay libros no había y tampoco había mucho pensamiento, digo, esta radicalidad de dónde viene, de la Wikipedia, y yo lo entiendo, porque viene al final, viene lo que os estoy contando yo ahora, obviamente ahí no han llegado, cuando lleguen a ese párrafo, pues supongo que tendrán que reestructurar su canal en plan de, no, que es diverso, tío, ahora no podemos ser radicales, porque resulta que el gótico no es una línea totalmente marcada, resulta que el gótico sí puede ser lo que tú quieras. Pues sí, la subcultura gótica, vuelvo a decir, para mí es un sentimiento, es como tú lo vives. ¿Y sabéis lo que me parece fatal? Me parece fatal que haya muchísima gente que le diga a los góticos lo que es o no es, porque los espantan y le hacen huir despavoridos. Pero bueno, esta es mi opinión. Haters, estáis desbloqueados, podéis comentar con respeto. De todas maneras, seguramente os vuelvo a bloquear porque no sabéis lo que es el respeto. Es que el radicalismo os consume la neurona, se os va la olla y empezáis a cagarla mucho, pero oye...
esta vez estoy preparada, tengo moderadores. Y nada más, como siempre te digo, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal secundario de cocina, sígueme por mis redes sociales. Y aquí habrá vídeos cuando le apetezca a la creadora, porque normalmente los martes y jueves, ¿vale? Y los viernes habrá directo en mi canal. Que luego yo haga colaboraciones con alguien que me quiera invitar. Están atentos a mi comunidad porque ahí viene todo. Pero directo. Viernes, todos los viernes a las 6. Seamos 2 gatos. Me da igual. Ahí voy a estar. Y hablaremos pues de lo que queréis que hablamos. Subcultura gótica, radicalismo, como si queréis que hablemos, no sé, de Jack el Destripador. Increíble lo de Jack el Destripador, ¿eh? Bueno, en fin, entre otras muchas cosas. En fin, nada más. Solo quiero deciros adiós.